Mensajes para vivir. Mensajes para bendecir. Bienvenidos a Mensajes de Vida. Bien, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que se hicieron un chequeo médico? A ver, acá dicen hace un año. ¿Hace 2 meses? El año pasado. ¿Cuántos tienen la regularidad de hacerse un chequeo por año? A ver, solamente un chequeo por año. Serán, no sé, 8 personas. Oh. ¿Qué es lo que se ve en esos chequeos médicos? A ver, alguien que me pueda ayudar un poco. ¿Qué tipo de chequeos se hacen? ¿Qué diagnósticos se ven en esos chequeos? O sea, ¿qué estamos hablando? ¿Examen de sangre? Examen de sangre, el corazón, ¿qué más? La presión. Los pulmones, ¿la qué? ¿Qué sería eso, Alejandro? El hígado, bien, el hígado. Perdone que no aprobé biología. La glucosa, bien, bien. Saben que yo ¿cuándo fue? El 2016, por lo que me decía mi esposa. Creo que fue el último chequeo que hice. Y me salió, sí, muy mal. Gracias, Virginia, por... Pero ahora cuando empieza a predicar yo le voy... Y me salió mucho el índice de yo soy muy alérgico, así que eso me salió como muy elevado. Pero la pregunta es, ¿por qué hacemos chequeos médicos? ¿Cuál es el fin de hacer un chequeo médico? Perfecto, para prevenir, para saber cómo está nuestra salud, para saber si hay que ver cosas que tenemos que mejorar, tal vez cambios alimenticios, o tal vez mantener una regularidad frente a un asunto. Entonces eso es importante, hacer un chequeo médico. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer ahora, hoy, ¿hace cuánto que no me hago un chequeo en mi salud espiritual? ¿Hace cuánto que no recurro a hacerme un chequeo en mi parte interna? ¿Cómo está mi parte mental, mi parte de mis emociones? ¿Hace cuánto que no hago un chequeo de análisis? ¿Hace cuánto que no me hago un análisis de mi vida espiritual? Por eso el título de esta mañana es Chequeo Espiritual. Chequeo espiritual. Y vamos a desarrollar un pasaje bíblico en el cual Jesús va a desarrollar algunos diagnósticos de este chequeo espiritual que nos van a traer luz para saber cómo está nuestra vida espiritual. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 8, verso 1 al 15. Lucas es el tercer evangelio del Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 8, verso 15. Perdón, verso 1 al 15. Vamos a leer. Verso 1. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres. Presta atención cómo comienza este relato. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Y acá comienza el autor a desarrollar algunas mujeres, a nombrar algunas mujeres. Primero, María, a la que llamaba Magdalena, y de la que había salido 7 demonios. No un demonio, 7 demonios. Después dice Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Jesús vino a la tierra para traer esa igualdad entre el hombre y la mujer. El plan original desde el inicio eran iguales. Pero en este contexto en el cual Jesús está viviendo, la mujer había quedado en un lado muy, muy discriminado. O sea, la posición de la mujer, la figura de la mujer en la época era totalmente aislada, marginada. Y Jesús está tomando en cuenta a mujeres para que apoyen en su ministerio.
y le da ciertas responsabilidades a las mujeres. Entonces esto es algo muy clave a la hora de poder leer el texto. Cerramos el paréntesis. Ahí la veo a mi esposa. Verso 4. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, mire la estrategia de Jesús. Previo a esto dice, se reúne una gran multitud y él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y, cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que, al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del 100%. Dicho esto, Jesús exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron: maestro, ¿qué significa esta parábola? Y Jesús le dice: a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y aquí es donde vamos a ir al primer diagnóstico en esta mañana de este chequeo espiritual que vamos a hacernos hoy. La primera es una persona sin discernimiento. Este chequeo espiritual lo primero que salta es una persona sin discernimiento. Y lo primero que debemos saber es que para los maestros de la época de Jesús era normal explicar las enseñanzas por medio de parábolas. ¿Quiénes saben qué es lo que es una parábola? A ver, ¿qué es una parábola? Ayúdenme. Una ilustración que tiene una metáfora. Ilustración, una moraleja, una enseñanza. ¿Qué más? ¿Qué es una parábola? Ejemplos, ejemplificar. ¿Qué más? ¿Qué es una parábola? Ok, dar luz en algo desconocido a través de algo conocido. Es como si yo les dijera, bueno, en esta mañana vamos a hablar sobre la paciencia. Bueno, la paciencia es como estar en Rolón esperando el 60. Entonces, un domingo a la mañana. Entonces, uno dice, ¿ustedes entienden qué es lo que es tomar el 60? Algunos que tal vez vienen de capital no saben tal vez qué es lo que pasa con el 60, pero se demora mucho el 60 y lo que sea. Entonces eso como genera impaciencia. Entonces para poder trabajar la paciencia, bueno, ¿ustedes me entendieron o no? Ok, eso es lo que Jesús está haciendo referencia a una parábola, una enseñanza que es entendible. Pero Jesús, y tengan en cuenta, retengan este concepto, Jesús cita, ustedes leyeron, aunque miren, no vean. Isaías 6, 9 al 10 dijo entonces, hablando Dios al profeta Isaías, ve y dile a este pueblo, por más que oigan, no entenderán. Por más que miren, no captarán, no van a entender la idea. Cierra la mente de este pueblo, tápale los oídos, ciérrale los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen, se volverían a mí y yo estaría dispuesto a sanarlos. ¿Por qué Jesús hace esta cita en medio de esta parábola? Jesús está citando una realidad que vivían los profetas del Antiguo Testamento. Tanto Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿qué es lo que hacían? Proclamaban el mensaje, pero había un pueblo que no discernía. Un pueblo que estaba, por el producto del pecado, con un corazón endurecido y no podían captar la idea o el mensaje de Dios para ese pueblo. Y Jesús está enseñando una parábola que, como estamos diciendo, el 60, todos entendieron en la parábola del 60. Pero entonces Jesús está dando una parábola pretendiendo que el pueblo que estaba escuchando entendiera, que discerniera, que pueda discernir cuál era la enseñanza de Jesús. Pero aún así el pueblo, por eso Jesús dice, el que tenga oído, el que tenga discernimiento
para entender lo que estoy diciendo, que oiga. Una persona que no discierne es una persona que no reconoce la voz de Dios. En Marcos, paralelo a este pasaje, Jesús les dice, ¿no entienden esta parábola? ¿No entienden este ejemplo? ¿No entienden algo esta situación cotidiana? ¿Cómo entonces van a entender las demás? Porque hay una sociedad en este contexto, hay una multitud que no sabe discernir. Una persona que no discierne, su corazón se endurece y no va a entender lo que Dios quiere decir. Una persona con falta de discernimiento no sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Una persona con falta de discernimiento, viene Isaac y me dice, Abraham, ¿es malo tener 2 novias? Entonces, ¿por qué una persona que no sabe discernir entre lo que está bien y lo que está mal, tiene ese tipo de cuestionamientos? Entonces, qué importante este primer diagnóstico. Una persona que tal vez no sabe discernir y no sabe escuchar la voz de Dios. El pueblo que estaba ahí, la multitud que estaba ahí, ¿discernía que el que estaba hablando era el Mesías? No entendían. Pero el segundo diagnóstico que surge en este chequeo espiritual es de una persona influenciada por el diablo. Mira el verso 12 y continúa la parábola. Aquí es la explicación de todo lo que leímos al principio. Los que están junto al camino, aquella semilla que cae en el camino, son los que oyen la palabra, pero luego viene el diablo. El diablo era reconocido como el acusador, el engañador, el padre de ¿qué? El padre de la mentira. Cuando viene el diablo, les quita la palabra del corazón para que no crean y no se salven. El diablo es el máximo engañador. La semana pasada, ¿recuerdan lo que hablamos la semana pasada? El pastor Gabriel vino a hablar sobre cómo resistir las ¿qué? Las tentaciones. Y vino el diablo en el desierto, estaba Jesús ahí, vino hambre y el diablo le dice, bueno, si sos el Hijo de Dios, ¿por qué no convertís estas piedras en pan? Bueno, y Jesús, le refuta todo. Pero hay una ocasión en este pasaje que dice que el diablo en el verso 6 dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Y esto es lo que hablábamos en el grupo de vida el otro día. Y el diablo le dice, porque escrito está. El diablo le cita un salmo al Hijo de Dios. Le dice, escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. El diablo conoce la palabra de Dios. Y este es el cuidado que debemos tener de no ser engañados por él. Porque el diablo va a ser capaz, es audaz, es astuto, para que inclusive darnos un pasaje bíblico o hablarnos de un pasaje bíblico para tomar una decisión. Pero esa propuesta puede ser del diablo. Porque él la conoce. Pero si yo no conozco la palabra como Jesús la conocía, porque Jesús le dice, pero escrito está también. Entonces, este diagnóstico tiene que ver con una persona que se deja influenciar por el diablo. Una persona que se deja influenciar por el engañador es porque la palabra de Dios no es captada, no es entendida, no es comprendida. Y el tercer diagnóstico que surge en este chequeo espiritual es de una persona emocional superficial. Dice el verso 13, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen. O sea, estamos acá el domingo, reciben la palabra así, Dios es mi proveedor, Dios es mi sustento, Dios es mi ayudador. Y cuando voy el lunes, voy al buzón y me llega Edenor. No, Señor, siempre lo mismo, siempre está pagando el Edenor, que acá, que me suben la luz, allá. Pero ¿acaso Dios no era tu proveedor? ¿Acaso Dios no era tu ayudador? Esta clase de persona es una persona emocional, superficial, que la palabra de Dios no ha provocado profundidad, no ha echado raíces en la palabra de Dios.
Es como el mensaje, la persona que dice el mensaje de Jesús es poderoso, es vivo, el mensaje es poder, el mensaje de Dios es lo máximo. Y viene alguien y me dice, vamos al tropi, Abraham. Vamos al tropi, dale, vamos al tropi, vamos a tomar algo y después vamos al tropi, vamos al boliche. Vamos al boliche, dale, vamos al boliche a pasarla bien, un ratito, ¿qué le hacen mal? ¿De 8? ¿De 8 a cuántos? 3 de la mañana, 4 de la mañana. Después venimos al segundo reunión, a ver cómo decía. Después venimos a la segunda reunión, total, podemos dormir un ratito. Entonces, si yo digo que estoy fundamentado en la palabra, y yo digo, pero si la palabra, ¿qué la palabra? Ni nada, vamos. Bueno, vamos a pasarla bien un ratito. Acepto la invitación. Es una persona que es emocional y superficial, que lee la palabra, un pasaje bíblico y después a cualquier propuesta se desvía. ¿Cómo reaccionamos? Como dice acá el pasaje, estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Desisten cuando llega la prueba. Cuando vienen esas propuestas, cuando viene esa tensión, cuando viene esa presión tal vez ideológica en el colegio que te habla del aborto, que esa presión ideológica que te habla del feminismo, del machismo, que todo ese tipo de cosas que hoy en día nos presionan, ¿cómo reaccionamos frente a eso? ¿Somos superficiales y a la primera hay un desliz en mi vida? El cuarto diagnóstico que surge en este chequeo espiritual es de una persona distraída y estancada. Distraída y estancada. Ahí los que estaban distraídos me pegaron la mirada de una. La parte, dice el verso 14, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, como estamos haciendo ahora, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Entonces, el resultado de este ahogo es la falta de madurez, la falta de crecimiento. Es un estancamiento espiritual. Esta clase de personas tiene sus prioridades fuera de orden. Tal vez sí, les interesa el mensaje, les interesa venir un día domingo y sentarse y escuchar la palabra. Les interesa, ¿sí? Tienen la asistencia perfecta. Pero el día lunes, el placer de la vida, las riquezas, las preocupaciones ahogan ese interés. En la balanza es más fuerte las preocupaciones de esta vida, que yo no estoy hablando de ser un despreocupado. No es que salimos de acá y tenemos que dejar de laburar. No estoy hablando de eso. Sino que cuando esta área de mi vida, las preocupaciones, el pasatiempo, todo eso es más fuerte que me interesa conocer a Jesús. Es como aquel joven rico, se encuentra con Jesús, la oportunidad de su vida. El chico o el joven, el muchacho, sabía los mandamientos, sabía todo, los aplicaba en su vida y Jesús le dice, te pongo un 10. Entonces le dice Jesús, vende todo lo que tienes, dáselos a los pobres. Este muchacho dice, Señor, lo lamento, no puedo hacerlo. Entonces se dio media vuelta y siguió su camino. Es en esa decisión en la que decimos, ¿qué es más fuerte en mi vida? ¿Mis preocupaciones? ¿O mi confianza o mi fortaleza en la palabra de Dios? ¿O mi interés en conocer a Dios? ¿El materialismo? ¿Las prioridades distorsionadas? ¿Los pasatiempos? Si uno le da mal lugar a este tipo de cosas, a nosotros como discípulos de Jesús, vamos a terminar estancados. Vamos a terminar viviendo una vida llana, plana, no en ascenso como Dios quiere, de gloria en gloria, de poder en poder, solamente viviendo cómodos, planos. Y el último diagnóstico que surge en este chequeo espiritual es de una persona productiva. Y aquí cierra el mensaje.
Jesús. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. O sea, está diciendo aquella persona que recibió la palabra y que produjo un cambio, que produjo una transformación en su vida. Esta clase de personas la retienen la palabra, la atesoran en su vida, viven con la palabra, y cuando anteriormente viene la prueba, viene el materialismo, no, perseveran, dice. Perseveran, ¿y cuál es el resultado de esta productividad? Una buena cosecha. Una buena cosecha. Y aquí Jesús no está diciendo que la productividad es, alguien que me pueda recitar el Salmo 119 de memoria. Jesús no está poniendo en nuestras vidas esa presión de que debemos saber toda la palabra de Dios. Lo que Él está diciendo es que vamos a ser productivos cuando la palabra de Dios produce cambios en mi vida, y estos cambios en mi vida van a hacer que otros puedan conocerle a Él. ¿Es así o no es así? Cuando vivo por la palabra, cuando vivo en la palabra, cuando aplico la palabra en mi vida, todos esos cambios que voy a vivir en mi vida va a ser de ejemplo para otros. Y ahí es donde se produce, ¿qué? La cosecha. Porque otros van a tener interés en qué es lo que está provocando cambios en mi vida. En otras palabras, Jesús está diciendo, todo lo que han visto de mí, todas las enseñanzas que han escuchado de mí tendrán una gran cosecha cuando ustedes lo hagan, lo vivan para otros. Pregunta de examen. ¿Qué es lo que te llevas a tu casa hoy de lo que acabamos de hablar? ¿Qué es lo que retienes? Y si esta parte es la que yo realmente me enseñó en esta mañana. A ver, alguien que pueda compartir. Una cosa puntual. Yo digo, esta es la que yo me llevo a casa. Tengo que ser una persona productiva. Ser una persona productiva. Esto que hablaba de vivir en la palabra. De que la palabra pueda producir efectos para que otros también vean esos efectos en mi vida. ¿Qué más? El Señor no me pide que sepa toda la Biblia, sino que trate de entenderla para poder aplicarla en mi vida. Perfecto. O sea, ¿cómo ser alguien que retiene la palabra? No solamente, y ahí voy al punto, que no estamos descartando que no tenemos que estudiar la Biblia, no. Así como estudio la Biblia, ese estudio de la palabra tiene que producir efectos y una aplicación en mi vida, esos frutos. ¿Qué más? Roberto. Primero reconozco que tengo un poco de los primeros 4. Perfecto. Ese es un buen análisis. Ese es en nuestro proceso como discípulos de Jesús, de que hay en nosotros esa tensión de que tanto esas que falta de discernimiento, esa distracción, está en nosotros a veces. Muy bien, Robert. No estar estancado viviendo una vida llana, sino que ir progresando en progresión. Cuando le damos lugar a estas distracciones, a las preocupaciones, al afán de la vida, me voy a volver una persona así, estancada. Entonces, la distracción me va a producir, el resultado de las distracciones de la vida me van a llevar al estancamiento. Muy bien. ¿Quién más? Poder chequear las prioridades. Chequear las prioridades, aquellas prioridades que están tan distorsionadas, que no me llevan a ver con claridad en la vida. Es importante chequear las prioridades. ¿Quién más? A ver de este lado. Que no haya dicho nada. Siempre estamos en un riesgo, ¿no? En riesgo de fallar, porque por más que llevemos años de cristianos, siempre está el riesgo. El riesgo de fallar, ¿ok? ¿Quién más? Permanecer sería, permanecer también a pesar de todos los diferentes lugares donde cayó la semilla, la aplicación, Retener. tener la que dio fruto. Exactamente. Porque la palabra de Dios tiene que ser algo que nos lleve a ser unas personas productivas en todas nuestras áreas de la vida. O sea, es como pensar, bueno, voy al Unicenter. Salimos de acá, vamos al Unicenter. Veo la vitrina. 3.000 pesos un par de zapatos. Ah, bueno.
¿Barato? Bueno, póngale en el 5.000, vamos. Sí. Pero se nota que no voy al Unicenter. Voy ahí al 5.000 pesos. Bueno, tarjeta, 6 meses. Si yo, la palabra de Dios en esos detalles me ayuda a tomar una buena decisión. Porque, como hablábamos, esa persona emocional y superficial, frente a determinada situación, se deja guiar por un impulso, ¿no? Se deja guiar por una apariencia y toma una mala decisión. Entonces, qué importante es darle lugar a la palabra de Dios en las cosas pequeñas también. Y la pregunta del millón. Creo que la máquina está... ¿Con cuál diagnóstico me identifico en esta mañana? ¿Con cuál diagnóstico? ¿Será que estoy siendo una persona que le está faltando el discernimiento? Que es como Jesús habla del pueblo de Israel, que, bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero sinceramente no entendieron nada. Bueno, yo dije, la máquina estaba media mala. O soy una persona influenciada por el diablo. A la primera propuesta, ¿dónde está la joda? ¿Dónde está? Vamos, dale. No. O una persona emocional superficial, el impulso. ¿Estoy aquí? ¿Aquí el domingo? Sale el domingo, el lunes, llega de honor. Sustento, no, de Adenor, voy a Adenor, tengo que ir a Adenor. O una persona distraída, el afán, la preocupación, es más fuerte, tira más. O soy una persona que está produciendo constantemente frutos, fruto de la palabra. Tomemos un tiempo para reflexionar, ¿les parece? ¿Se identificaron con alguno? Qué fuerte, ¿no? Nadie dijo amén. Muy bien, estamos masticando. A los que puedan, por favor, pónganse de pie en esta mañana. Esta parábola del sembrador nos tiene que llevar a este chequeo espiritual en nuestra vida, a este chequeo de cómo está nuestra salud espiritual. Estamos obligados a ponernos frente a la palabra, frente a la escritura, a decir, ¿en qué cosas estoy errando? ¿Qué clase de suelo es mi corazón? ¿Es un corazón que está ahí como junto al camino? ¿Es un corazón de piedra? ¿Saben que en esta mañana estábamos orando abajo y una de las cosas que sentíamos es que Dios en esta mañana quiere obrar sanidad sobre algunas personas? Y esa va a ser una de las invitaciones en esta mañana a aquellos que necesitan la sanidad de Dios. Yo les voy a invitar a que puedan pasar acá adelante. Y pensaba en esta palabra de Jesús y el centurión que le dice, tan solo digas la palabra. Pero no una palabra cualquiera, sino la palabra que está en Cristo. Esto fue Mensajes de Vida, una producción de Centro Cristiano Vida de San Isidro, Buenos Aires. Un lugar donde encontrar paz. Para mayor información sobre este o cualquiera de nuestros mensajes, comunícate al 4743-9933. Sitio web www.ccvida.org.ar